Sábado, ¿qué fecha es? Sábado, sábado. 22, sábado 22. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos licenciado. días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las actividades, bueno, las clases grabadas de la plataforma, que esta semana ya se habilitarán sus actividades. De igual manera, pues, estar pendiente en la documentación, ¿no? Certificados, documentos, entregar lo más pronto posible si en tal caso nos hace falta, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿ok? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la conquista y la colonización en América, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente con la llegada de los españoles al continente americano, empezó pues un proceso sumamente difícil, especialmente para las culturas nativas, ¿no? En donde a raíz que los españoles derrotaron, en el caso de la cultura de los incas, la mayoría de ellos prácticamente pasaron a ser esclavos, ¿no? Y obviamente con el tema de la esclavitud, también pasaron a cambiar formas religiosas que tenían en este caso los indígenas. De igual manera, directamente empezaron a crear lo que son organizaciones administrativas, ¿no? Pero también tuvimos consecuencias sociales muy grandes, ya que los españoles no solamente trajeron lo que son guerras a nuestro territorio, sino más bien también trajeron lo que son enfermedades, ¿no? Y eso en su mayoría también diezmó a la población. Aquí también podemos observar algunas imágenes de cómo fue directamente la llegada de los europeos, ¿no? Como ustedes saben, Cristóbal Colón fue el representante que descubrió el continente americano. Sin embargo, él murió sin saber que había conquistado un nuevo territorio o lo había descubierto, ¿no? Ya que él buscaba un camino más corto a la ruta de las sedas. La ruta de las sedas prácticamente era un centro comercial sumamente grande que quedaba en la India, ¿no? Y él directamente en base al apoyo, en este caso de los reyes católicos de España, prácticamente fue que realizó este viaje, ¿no? Y obviamente pues encontró el continente, en este caso no logró identificar que era un nuevo territorio y obviamente a raíz de eso empezaron a darse más viajes, ¿no? Lo que permitió que Américo Vespucio prácticamente llegara al continente y lo nombrara directamente como el continente americano, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué proceso tuvo la conquista española en el continente americano. Me ayuda, por favor, la señorita Delida Guadalupe, por favor. Licenciado, buenos días. Buenos días. La conquista española. No, la conquista de América fue el proceso mediante el cual los grandes potencias europeas, principalmente España y Portugal, exploraron y asentaron los territorios americanos. Desde finales del siglo XV, ¿no es cierto? 15. Sí. 15, sí. De Y siglo por todo, XVI, y por todo el 16, sí, porque del está, 15 es y el 5, siglo 15, al 16.
Este proceso se buscó expandir los territorios europeos, ampliando su comercio, su economía y evangelización. El bloqueo comercial luego de, ¿qué dice aquí? Luego de la caída de Constantinopla por parte del Imperio Otomano, sumado a las ambiciones de los metrópolis europeas. En el crecimiento económico y la búsqueda de oro, llevaron a Cristóbal Colón a emprender un viaje atravesando el océano con 3 embarcaciones llamadas Santa María, la Niña y la Pinta. Este desembarcó con su tripulación el 12 de octubre de 1492, creyendo haber llegado a Asia. ¿Hay algo más aquí, licenciado? No. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Ahora, la conquista prácticamente, ¿no?, del continente americano fue mayormente por el país o la colonia de España, ¿no? Que tanto España como Portugal eran 2 potencias europeas muy fuertes en el tema de la navegación, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que extendieron sus territorios, ampliando también su comercio, en el caso directamente con el continente americano, pero sobre todo también empezaron un proceso de evangelización, ¿no? Recordemos que las culturas que prácticamente habitaban el continente americano tenían una religión politeísta, ¿no? Y era sumamente diferente a la que los españoles, pues, tenían, ¿no? Aquí también podemos establecer la época cuando prácticamente llegó Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, cuando prácticamente se da el proceso de descubrimiento del continente americano, ¿no? Y sobre todo, pues, tuvo a cargo directamente las embarcaciones que lo acompañaron, la Santa María, la Niña y la Pinta, las cuales directamente llegaron al continente americano, ¿no? Una vez que, bueno, aquí tenemos una imagen de Cristóbal Colón llegando al continente americano, prácticamente, ¿no? Podemos ver que baja directamente con sus acompañantes, pero sobre todo también observa a la distancia un nativo, ¿no? Y lo llama con el término de indio. ¿Por qué? Porque él había pensado que había llegado a la India, ¿no? Entonces, prácticamente fueron los momentos exactos en donde se da el gran descubrimiento, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente Cristóbal Colón gozó del apoyo de los reyes católicos de España, que prácticamente financiaron su viaje, ¿no? Vamos, siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor Dani Marcelo Pérez? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, pero estoy con interrupción. Están trabajando al lado de la casa. Yo le Ya, ayudo, muy bien. Licen. A ver, regálame un segundito. Yo, Lice. Muy bien. ¿Puedo Señor ayudarle Juan yo? Manuel, ¿Puedo ayudarle yo? también. La siguiente, me ayuda, por favor. Clara. A ver, me ayuda, a ver, regálame un segundito. Señor Juan Manuel, ¿estamos ahí? Sí, buenos días, pero no El tengo audio. una buena señal, entonces le agradezco, pero mejor creo que otra compañera Ya, pues muy tendrá. Muchas bien. gracias. Lice, yo, Lice. Yo, Vamos, Licen. señor Nelson Rodrigo. Sí, Lice, yo. Conquista española de América. Para realizar estos viajes, Colón contó con el apoyo de España, Portugal y el Papa Católico Alejandro VI, quienes apoyan financieramente la expedición, aunque ya existían habitantes autónomos de dicha tierra. Los europeos contaban con mayor armamento, tecnología y educación, y
y pudieron fácilmente conquistar los territorios y asentarse política y militarmente en América. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente, ¿no? Los europeos tenían una gran tecnología, mayor armamento y sobre todo prácticamente tenían pues una navegación bastante acelerada, ¿no? Especialmente con los portugueses. Ahora, si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaban los reyes católicos, en este caso de España, que apoyaron a Cristóbal Colón? Si recordamos un poquito cómo se llamaban. Era el rey Carlos. Casi, casi, pero no. ¿Cómo se llamaban los reyes españoles que apoyaron al viaje de Cristóbal Colón? La reina Isabel. La reina Isabel, muy bien. ¿Y el rey? Fernando de Aragón. Enrique. Fernando de Aragón, ¿no? Excelente, que prácticamente pues fueron los que financiaron los viajes de Cristóbal Colón. Ahora, vamos a determinar las características más importantes que tuvo la conquista de los españoles en América, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Adriana Alexandra, por favor? Claro, Luis. Características de la conquista de América. Las principales características de la conquista de América se pueden resumir de la siguiente manera. Se repartieron los territorios del continente americano entre las principales potencias europeas: Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda. Se dominó militarmente a los indígenas y habitantes autóctonos de América, sin importar su cultura y costumbres. Luego se les impuso la cultura europea, idioma y religión. Comenzó un proceso de esclavitud que se constituyó entre prisioneros de África y la subordinación de los indígenas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las características, ¿no? Podemos establecer que las principales potencias europeas lograron directamente repartirse algunos territorios en el continente americano, ¿no? Primero estaba España, después Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda con el pasar del tiempo, ¿no? Aquí también logramos establecer lo que es un dominio militar por parte de los españoles en contra de la población nativa, ¿no? No solamente directamente con sus armas, sino también con la tecnología, con la educación, ¿sí? Con las estrategias, ¿no? Y sobre todo fortaleciendo e inculcando lo que era su cultura europea, ¿no? Además de eso, prácticamente, ¿no? Los indígenas en su vida habían visto lo que es un caballo, en su vida directamente habían visto lo que es una armadura que los españoles sabían llevar y por ende directamente mantenían pues con una especie de miedo, ¿no? Ya que los españoles, en el caso de la cultura de los incas, eran aproximadamente unos 300 españoles en comparación los 7 millones de habitantes que existían dentro del continente, ¿no? Entonces, más bien, prácticamente los enfrentamientos los perdieron por el miedo, porque consideraban que los españoles eran dioses, ¿no? Y sobre todo, directamente podemos establecer que las herramientas que los españoles tenían eran avanzadas para la época, ¿no? Ya que ellos habían tenido una buena comercialización de productos con China, lograron obtener lo que son productos para en el tema militar, como es la pólvora, la escopeta. Entonces, prácticamente eso facilitó incrementar el miedo en contra de la población nativa, facilitó directamente lo que es el proceso de conquista, ¿no? Además de eso, prácticamente las personas que sobrevivieron al ataque de los españoles se convirtieron en esclavos, ¿no? Y aquí
A raíz directamente de estos enfrentamientos, a raíz también de las enfermedades que trajeron los españoles, la población indígena quedó diezmada, ¿no? Y por ende, pues, al necesitar mano de obra para trabajar o realizar trabajos sumamente difíciles, empezaron directamente a comercializar con la población afrodescendiente que en su momento estaban conquistada por los portugueses, ¿no? Y obviamente fueron traídos directamente del continente americano a realizar los trabajos más difíciles, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos establecer que la población nativa, en este caso los indígenas, sufrieron de muchísimo maltrato, ¿no? Recordemos en este caso de que al contacto, uno de los claros ejemplos, ¿no? Cuando Francisco Pizarro tuvo el contacto en este momento con el Zapa Inca, conocido como Atahualpa, y su nombre real era Atabalipa, prácticamente él llevaba siempre un representante religioso, ¿no? Y mostró a Atahualpa la Biblia, ¿sí? Atahualpa, al no interpretar lo que Pizarro le quería mostrar, prácticamente lanzó la Biblia al suelo, ¿no? Entonces, eso lo tomaron directamente como una forma muy mala, por decirlo así, que estaban en contra de la religión y por ende pues empezaron también a castigarlos, ¿no? Recordemos, bueno, que capturó a Atahualpa, después hicieron una especie de pacto con la finalidad de que lograron recopilar bastante oro, Atahualpa cumplió, Pizarro no lo hizo y después pues lo asesinó, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poquito, los españoles eran sumamente religiosos y a cada sitio que iba prácticamente llevaban la Biblia, ¿no? Ahora, dentro de la Biblia se menciona a la población indígena, tal vez. ¿Sí o no? No, Hemos leído la Biblia. no, No le escuché, licenciado, perdón. Muy bien. En la Biblia se menciona a la población indígena, tal vez. No, 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 licenciado. licen. Sí, profe, en Éxodos. La población indígena, Tocaría ¿será? leer No la he Biblia, leído en lo... Ya, la muy verdad, bien. ¿no? No. La población afrodescendiente en la Biblia. No, no, licen. Pero en la como Biblia esclavos, o todos sea, son, sí la Sí, Biblia sí dice, habla de negros esclavos. y blancos. Ya, excelente. Bueno, en Claro, el caso de la Biblia, ¿no? se Se pronuncia menciona en a forma los esclavos, pero sobre todo no se menciona a los afrodescendientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es que cuando los españoles buscaron, sí, en la Biblia, el tratar de explicar a estos nativos y al no encontrarlo, prácticamente ellos consideraban que eran animales, ¿no? Entonces, por ende, eran tratados de las peores maneras, especialmente la población afrodescendiente. Muy bien, vamos, características. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Stephanie Andrea? ¿Estamos ahí? Sí, licen. A ver, dice, características de la conquista de América. Hubo un exterminio de la población indígena, no solo en las guerras para la conquista, sino también por las enfermedades europeas, que acabaron con con poblaciones enteras debido a las epidemias. Expansión de la religión católica como la única religión permitida. Se creó una raza entre blancos, negros e indios llamada mestizaje que comenzó desde las etapas tempranas de la conquista europea. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, prácticamente, ¿no? Una acotación acá. Para que los españoles lograran derrotar a los incas como tal, ellos tuvieron un apoyo bastante grande por parte de los cañaris, ¿sí? Los cañaris prácticamente era una cultura muy aguerrida, muy fuerte, pero sobre todo mantenía gran resentimiento con los incas, ¿no? Ya que ellos prácticamente fueron los que los conquistaron por la gran cantidad de habitantes que tenían, ¿no? Y ellos se aliaron directamente con los españoles porque pensaban que directamente con ellos derrotarían a los incas y obtendrían su libertad, ¿no? Cosa que no fue así, apoyaron a los españoles, derrotaron a los incas, pero después también fueron tomados como prisioneros de guerra, ¿no? Otra situación importante es que los españoles también trajeron enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades trajeron los españoles al continente americano?
¿Ya? Me ¿Qué tipo de imagino la enfermedad? gripe. La gripe, excelente, muy bien. ¿Qué más? La tuberculosis. Excelente, la tuberculosis, la que nos ponen de pequeñitos para que no nos den en La nuestra, viruela. bueno, en todas nuestras. El sarampión. Sarampión. No, la viruela. Campeón, La tifoidea. la una enfermedad en este caso que siempre nos da por el clima que a veces está muy frío. La tos. La gripe. La El gripe, muy bien, Maricha. Bueno, una serie de enfermedades, ¿no? Que generalmente los indígenas no habían sido afectados, es decir, nunca la habían tenido, ¿no? Con la llegada de estas De transmisión enfermedades, sexual también. pues, el sistema inmunológico de ellos no resistió y obviamente pues fallecían, ¿no? Para aquellos años prácticamente los indígenas podían vivir hasta los 90 años con toda tranquilidad, ¿no? Pero esas enfermedades prácticamente diezmaron a la población. Otra situación también cambió fue que la religión católica era la única permitida dentro de las colonias, ¿no? Es decir, todas las visiones religiosas que tenían los pueblos indígenas terminaron pues destruyéndose, ¿no? Y en algunos casos, por no decir en la mayoría, los templos o los sitios en donde, en este caso, los indígenas tenían a sus dioses, prácticamente fueron destruidos y ahí, en este caso, creaban lo que son templos, iglesias, en favor a la religión católica que tenían los españoles, ¿no? Prueba de ello, prácticamente, no sé si hemos ingresado a las iglesias más antiguas que tenemos aquí en el Ecuador y justamente, sí, sí, bueno, si somos, vamos a tener que hacer la ruta de las iglesias en algún momento, ¿no? En la parte en que nosotros entramos dentro de una iglesia, justamente en la puerta principal, en la parte del techo hemos observado tal vez que aparece la imagen de un sol. Sí, Liz. Y más que todo, las iglesias antiguas son construidas de adobe y de pura piedra. Excelente, muy bien. Entonces, cuando ustedes entren a las iglesias, vamos a identificar estas características, ¿no? Una especie de un pequeño sol prácticamente está justamente en la entrada principal, en la parte del techo, ¿sí? Los españoles utilizaban las imágenes del sol para inculcar lo que es su religión a la población indígena. Entonces les decían en las mesas, su Dios ya no está afuera, sino está acá adentro, ¿sí? Y dibujaban la imagen del sol para que obviamente los indígenas en su momento ingresaran a los templos, a las iglesias y de ahí directamente conocieran la religión católica, ¿no? Y bueno, aquí te lo que razas, diferentes razas dentro del continente americano, fruto de la unión de los europeos y en algunos casos de los indígenas también, ¿no? Los blancos, afrodescendientes, indios y aparece también el mestizaje. Ahora, ¿qué es el mestizaje? Es como la unión de dos razas. Por ejemplo, la Muy blanca y los antepasados de nosotros. excelente, muy bien. La unión de dos razas importantes. Por un lado, los españoles y por el otro lado, prácticamente los indígenas, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente era la comercialización de los esclavos y sobre todo los castigos que sufrían también los indígenas, ¿no? Ahora, vamos a determinar, miren, por ejemplo, acá, la llegada de Cristóbal Colón, aquí directamente podemos establecer la llegada de los españoles a las culturas que estaban directamente, ¿no? En Centroamérica, en América del Sur, y sobre todo también podemos establecer lo que son los avances científicos de los europeos, especialmente en la cartografía, ¿no? Elaborando directamente sus mapas. Ahora, vamos a determinar algunas consecuencias importantes. Consecuencias políticas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Fanny Consuelo, por favor? Ya, profe, ya le. A ver. Desde el punto de vista político y diplomático, se firmó el Tratado de Tordesillas en junio de 1494, donde se separan las colonias portuguesas de las españolas por un meridiano a 370
lenguas al oeste de la isla Cabo, evitando los conflictos entre ambas metrópolis. El reino español se convirtió en imperio, dadas las grandes extensiones de territorio y riquezas, convirtiéndose en la principal potencia mundial de Europa durante 2 siglos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí generalmente se da lo que es un conflicto con los españoles y los portugueses, ¿no? Ya que los españoles prácticamente nos decían que ellos habían llegado al continente americano primero y que todo ese territorio tendría que ser para ellos, ¿no? Mientras que los portugueses decían que ellos habían llegado directamente primero al continente americano, ya que ellos prácticamente llegaban a las costas de Brasil, en donde utilizaban lo que es una planta para el tejido, ¿no? La planta para el tejido se llamaba Palo do Brasil. De ahí proviene el nombre de Brasil. ¿Sí? Entonces, ellos decían que habían llegado primero, los españoles de igual manera que no, entonces empezaron a tener conflictos entre estas dos superpotencias, ¿no? Sin embargo, aquí se da lo que es un tratado, una firma directamente que se le conoce como el Tratado de Tordesillas, en donde prácticamente se divide el continente americano en dos facciones importantes. Del lado izquierdo tendría que ser para los españoles y del lado derecho tendría que ser para los portugueses, ¿no? Y ahí directamente se dividió con la finalidad de que estas dos potencias se apropiaran directamente de estos territorios, ¿no? Ahora, las consecuencias sociales. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Nancy Fabiola? ¿Estamos ahí? Señorita Nancy Fabiola, ¿no? Listo, muy bien. Sin nota. Señorita Clara Elizabeth, por favor. Consecuencias. Consecuencias sociales. Desaparición de las lenguas indoeuropeas, siendo sustituidas por español, portugués o inglés, según sea el caso. De igual manera, el cambio de costumbres religiosas locales que se sustituyó por el catolicismo, gran destrucción de monumentos religiosos y construcciones indígenas, así como cualquier vestigio de su cultura y costumbres. Excelente, muy bien. Dentro de las consecuencias sociales, ¿no? Prácticamente el incremento, en este caso, ¿no? De los españoles en el continente americano. Aquí también podemos establecer que la religión del catolicismo era la religión estable, la que todos tenían que tener, y obviamente, pues, las cosmovisiones religiosas de la población nativa desaparecieron, ¿no? También podemos hablar de sus costumbres, de sus tradiciones, de su idioma que también fueron cambiando, ¿no? Aquí también podemos identificar las enfermedades, la viruela, la fiebre tifoidea, la gripe, enfermedades desconocidas y obviamente letales para la población en general, ¿no? Uno de los objetivos que tenían los españoles prácticamente era apropiarse de los recursos de materiales preciosos, como el caso de el oro en general, ¿no? Pero sobre todo también podemos establecer que en la economía aquí se dio lo que es la exportación de los productos del continente americano, como es el caso del maíz, la calabaza, el tomate, cacao, maní, mientras que prácticamente los europeos produjeron también algunos animales como productos, ¿no? Por ejemplo, los animales que introdujeron los españoles eran el burro, el caballo, las gallinas, conejos, ovejas y cabras, ¿no? Y en el caso de los productos, prácticamente introdujeron centeno, cebada, caña de azúcar, ¿no? Lo que prácticamente permitía que sus condiciones económicas mejoraran, ¿no? Ahora nos vamos a las etapas de la conquista en América. Primero, el descubrimiento el 12 de octubre en 1492 por parte de Cristóbal Colón. Aquí directamente el proceso de conquista cuando los españoles derrotaron directamente a la población nativa, ¿no? Y aquí la otra etapa es la colonización,
cuando los europeos establecen organizaciones administrativas, prácticamente establecen la religión y sobre todo aquí se crean lo que son las iglesias dentro del continente americano, ¿no? Y sobre todo el fortalecimiento de la religión católica, en este caso, en todas las colonias, ¿no? Y obviamente erradicando las cosmovisiones religiosas que tenían los indígenas, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de la conquista de los portugueses en Brasil directamente, ¿no? Por parte de Martín Alonso de Sousa, ¿no? Que prácticamente se quedó a cargo de este territorio impuesto directamente por los portugueses, en donde eventualmente logró establecer una organización administrativa, política y social, y sobre todo con el pasar del tiempo lograron establecer sus políticas de gobierno, ¿no? Como ustedes saben, con el pasar del tiempo, prácticamente los españoles y los portugueses empezaron directamente a crear que son departamentos Se fue la pantalla, Lice. directamente en la explotación de nuestros recursos, ¿no? Supuría, ¿no? Sí, directamente podemos establecer de que estas culturas Se le va la señal, dicen. prácticamente ¿sí? A los ataques de los europeos, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, En mi está parte claro. no, dice. Dice, buenos Excelente. días. No se le vio nada en la pantalla, la última que usted nos indicó. Sí, ahí les dejé de compartir yo mismo. Sí, porque ya se nos acabó el tiempo. Muy bien. Bien, chicos, no se olvide, por favor, revisar la plataforma. Esta semana se les va a habilitar sus actividades para que la puedan trabajar. Recuerden, en este caso tienen dos oportunidades. La nota más alta que ustedes saquen se va a quedar ahí, ¿no? Por ejemplo, digamos, hago mi primer intento. Oh, sorpresa, saco la nota de 5, ¿no? Y digo, muy bien, quiero repetir, quiero mejorar la nota. Entonces vuelvo a hacer el segundo intento. Y oh, sorpresa, en el segundo intento ya saco 9. Entonces, como yo hice el primer intento, obviamente 5. El segundo intento hice 9. Entonces, el intento que tenga la nota más alta va a quedar, ¿ok? Sí, para que por favor lo puedan revisar. De mi parte, chicos, tengan un bonito día. Licenciado, disculpe, mi nombre